Dios los bendiga, bienvenido a la Iglesia Cristiana a la Gloria de Dios. Muy contento, muy gozoso de compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Libro de San Juan, capítulo 5, versículo 25, vamos a levantarlo en unos momentos. Nuestro Señor Jesucristo estaba allí diciéndole a este grupo de personas, aquí en el versículo 22, decía, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. 23 decía, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Estas personas tenían problemas con esto porque decían que era blasfemia, porque Él se hacía pasar por igual a Dios. Y por supuesto, ahí tenía usted el simiente, o es decir, los ceneos ahí, que estaban en contra de nuestro Señor, y usted va a encontrarlo ahí que querían hacer con el Señor en el versículo 18. Vamos a levantarlo, pedimos la palabra de conocimiento de nuestro Padre Celestial, y que Él pueda compartir su palabra para con sus hijos este día. Versículo 25, libro de San Juan, capítulo 5, dice así: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Dios es un Dios de vida. Y como está ahí escrito ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19, que aún el Señor, cuando Él entregó su vida, Él fue ahí a predicar a aquellos que habían muerto antes de Noé. Y Él fue a predicar ahí porque ellos no habían tenido esa oportunidad de tener ese Salvador. Y muchos creyeron en Él, como está escrito ahí en 1 Pedro capítulo 4. Y aquellos que estaban en ese paraíso, al otro lado, Él fue allá y predicó el Evangelio, y creyeron muchos en Él y oyeron su voz. Dice el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre quiere decir, sí, el hombre aquí en la carne, pero es el Hijo de Dios. Es decir que, como está escrito ahí en Isaías capítulo 7, versículo 14, una virgen es concebido, dice, un varón es concebido, y le llamará su nombre Emmanuel, quiere decir Dios con nosotros. En el capítulo 1 de este mismo libro de San Juan dice que el verbo era Dios, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios y se volvió carne ahí y habitó entre nosotros. Entonces dice acá el versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio. Y ese juicio Él lo obtuvo, y ese juicio es real. Y estas personas están escuchando acá. Él tiene esa autoridad. Versículo 28 continúa, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esta palabra sepulcros acá, usted la va a encontrar siempre en el Viejo Testamento como Soel o Seol, ¿verdad? Que quiere decir sepulcros. Y en el Nuevo Testamento también usted la encuentra como infierno, muchas veces Gehenna, que era la parte de la ciudad donde ellos iban a tirar la basura, y
había un fuego ahí que siempre estaba quemándose. Pero lo que quiere decir esta palabra es sepulcro. Y él dice acá, vendrán ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y si usted está muerto espiritualmente, es como que estuviera en un sepulcro de todas maneras. Pero él tiene ese poder, él tiene esa autoridad y esa enseñanza que si usted le escucha y él le puede dar vida. Dice el versículo 29: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y esta palabra condenación acá es la misma palabra que usted le encuentra en el versículo 27, que quiere decir juicio, en los manuscritos bíblicos. Lo que hicieron, dice acá, vamos a leerla como debe decir ahí. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de juicio. Y este juicio acá que se habla, acá vamos a tener un tiempo que entre medio de ese juicio y los que vivimos hoy en día, que es el milenio. Y antes de llegar a ese juicio, ese gran trono blanco, va a haber el milenio y va a haber una oportunidad ahí, incluso aquellos que han pasado ahí, de oír la palabra de Dios. ¿Cómo dirá usted? ¿Será que tendrán otra oportunidad? Bueno, hay muchos que nunca han tenido ninguna oportunidad, no han escuchado la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, ese milenio va a ser un tiempo de enseñanza y después va a ser el juicio del gran trono blanco. Dice el versículo 30: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El juicio es justo, dice aquí él. Eso es, que su juicio es justo. Pero él dice que busca la voluntad del Padre. Y usted en el transcurso de su vida, usted va a oír muchas personas, incluso hasta predicadores, que enseñarle a la gente que tienen que demandarle a Dios por algo. Pero si usted ama a su Padre Celestial, usted va a querer su voluntad de Él siempre, porque Él conoce lo mejor para usted. Y siempre va a pedirle a Él, si es que es su voluntad. Y de esa manera es que incluso el Señor Jesucristo está sometiéndose aquí al Padre, y es uno de la Trinidad ahí. Entonces siempre nos sometemos a la voluntad del Padre Celestial. Él sabe lo mejor de para usted. Versículo dice, continúa el versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Si yo, dice el Señor, acá, ¿qué es lo que dice el Señor? Dice él, mi testimonio no fuera verdadero. Si yo solo fuera aquí un hombre común hablando, mi testimonio, y reclamara algo que un hombre común reclamara, no fuera verdadero en sí. Pero ¿cuál es el testimonio de él? Los milagros que él ha hecho acá. Que el ciego puede ver, es decir, ese paralítico se pudo levantar ahí. Él pudo sanar. Todos esos milagros que lo acompañaban a él. Ese era el testimonio de él. Y dice el versículo 33:
vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Dice, el versículo 32, vamos. Dice, otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y está hablando, por supuesto, aquí de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que venía en el espíritu de Elías, como está documentado ahí en Isaías capítulo 40. Vendría hablando, por supuesto, y dando testimonio del Señor. Dice el versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Juan el Bautista traía esa verdad, traía Dios, es decir, traía la mano de Dios en él, y era un hombre, como está declarado ahí, el Señor ahí lo declaró en Mateo capítulo 11, que ¿a quién salieron a ver?, dijo el Señor. ¿A alguien que se dobla para este lado, para este otro lado? No, les digo, sino que un hombre que dice la verdad, como Dios la da. Y ese era Juan el Bautista, que venía de la mano de Dios y dio ese testimonio de la verdad. Dice el versículo 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Y esto es lo que él está diciendo acá. Él da esa salvación, Yoshua, el Salvador de Jehová, que da esa salvación para todos, para todo aquel que cree en él. Versículo 35 dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Ese era Juan el Bautista, un hombre que traía esa verdad y daba ese testimonio de él, que era un siervo de Dios, es decir, que traía esa verdad para dar testimonio de la luz. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan el Bautista, por supuesto, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, estas obras, ¿cuáles obras que le dio para que cumpliese? Dar su vida, por supuesto. Él la va a cumplir. Dice él, para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. A eso le ha enviado el Padre, para hacer esa obra, para entregar ahí esa obra completa que él va a hacer. Y está hecho aquí. Él va a hacer esa obra ahí. Dice el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído de su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Cómo es que dio el Padre testimonio de él? Bueno, él dio testimonio ahí 1000 años antes, en el libro de Salmos, capítulo 22. Todo lo que iba a ocurrir, iba a ocurrir ahí, todo estaba escrito ahí. Ese era el testimonio del Padre, es decir, todo estaba escrito de antemano. Por supuesto, este era el Mesías que había de venir.
Usted no puede tener... ¿Qué más testimonios dio él? Los milagros que él hacía. Levantar muertos y dar vida. Grande es nuestro Padre Celestial. Nadie puede hacer los milagros que él hacía. Usted no los puede hacer. Levantar muertos, levantar al paralítico. Solo el amor de nuestro Padre Celestial, solo el poder de nuestro Padre Celestial es supernatural. Y con ese amor que Él tiene, Él hace todo esto con su poder. El versículo 27 dice que Él dio testimonio del Hijo ahí. Mucho tiempo antes, versículo 37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Nunca habéis oído su voz? Versículo 38, perdón. Dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. El mismo Padre dio testimonio de Él, una voz que se oía de arriba: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero ellos no le podían oír, dice Él, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Estas personas aquí no podían escucharle a Él. Vamos a ver por qué no le podían escuchar más adelante. Vosotros no creéis. Versículo 39. No le creéis, más bien querían matarlo a Él. Como está escrito aquí en el capítulo 5, versículo 18, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose hijo igual a Dios. Por supuesto, eran los ceneos acá, los descendientes de Caín. Y vamos a documentarlo acá. Dice, versículo 39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo que dan testimonio de Él? Bueno, usted lo encuentra ahí, que incluso Moisés escribió acerca de esto. Por supuesto, nuestro Padre Celestial ahí, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Y un profeta entre vosotros se levantará, dice. Este era el Mesías que vendría ahí. Pero ellos no podían ver la Escritura, ni querían ver tampoco las Escrituras. Dice el versículo 40: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. 41: gloria de los hombres no recibo. 42, escuche bien lo que dice aquí: mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Le está hablando con este tipo de personas acá. No queréis venir a mí para que tengáis vida, dice acá. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y estos ceneos acá, que son hijos de Caín, como él lo va a documentar acá en el capítulo 8, versículo 42, que vamos a llegar muy pronto ahí en este mismo libro de San Juan. Oiga bien lo que dice acá. Capítulo 8, versículo 42 del libro de San Juan. Dice el Señor mismo hablando acá: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que
Él me envió. Él mismo lo envió. Versículo 43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? No podían entenderle a él. ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? 44. Oiga bien lo que los identifica acá. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ahora, ¿quién ha sido el primer homicida desde el principio? Un niño puede saber eso. Por supuesto, Caín era el primer homicida. Caín era hijo de Satanás, por supuesto. Dice él: ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es? Satanás, por supuesto. Y ellos eran hijos del diablo, como el Señor lo está diciendo acá. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Él, la verdad habitaba en él. No podían creerle a él. Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. ¿Por qué? ¿De quién eran hijos de ellos? Eran hijos de Satanás, por supuesto. Y volviendo acá al capítulo 5, versículo 42, estas son las mismas palabras del Señor Jesucristo, identificando acá a estos individuos. Y él dice en el versículo 42: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Por supuesto, estos eran ceneos acá, que el Señor, el mismo Salvador, estaba aquí diciendo estas cosas. Maravillosa la palabra de Dios, que identifica acá el mismo Señor, estos individuos acá. Dice el versículo 43: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Por supuesto, recibiréis al padre de mentira, al anticristo. A ese sí recibiría, hubieran recibido. Porque no querían recibirle a él, a la verdad. Pero estaban todos dispuestos y estaban preparándose para recibir al anticristo, a su mismo padre, como él lo declaró. Versículo 44 dice: ¿cómo podéis vosotros creéis, pues recibís gloria los unos a los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Hay que querer la gloria, hay que querer eso. Usted va a querer eso de Dios. Va a querer, va a sentir eso de Dios. Hay que querer sentir eso de Dios. Versículo 45: no penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, a quien tenéis vuestra esperanza. El mismo Moisés los acusa. ¿Cómo los acusa? Bueno, porque él dio testimonio de esto. Él escribió allá, por supuesto, nuestro Padre Celestial tocó ahí su corazón, y Moisés escribió ahí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Aún Moisés
ahí cuando subió y obtuvo los mandamientos de Dios, él creía en nuestro Padre Celestial. Estas cosas las escribió Moisés. Versículo 46 dice: porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. 47. Pero si no creyereis o creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Así mismo, todo esto se da cuenta fácil y sencillo, ¿no? Que este Salvador estuviera aquí presente. ¿Por qué? Porque este era el mismo plan de Dios, escrito ya mucho tiempo antes, ¿no? Por medio de Moisés y los profetas. Muy fácil de identificar, muy fácil de estudiar, muy fácil de aprender. Pero ellos no querían a él, ¿no? No miraban las escrituras, al contrario, querían destruir. Y eso es lo que ha sido desde el principio. Satanás ha querido destruir el plan de Dios. Y allá, por eso es que nuestro Padre Celestial destruyó y mandó ahí en el tiempo del diluvio, cuando Noé, porque Satanás ahí en el capítulo 6 de Génesis, vino ahí, Satanás quiso interferir en esa línea ahí. Y esos ángeles caídos ahí, donde Filian, se metieron entre medio de las mujeres, casándose con mujeres ahí. O sea que ellos vinieron de arriba. Y esos ángeles caídos ahí quisieron entremeterse entre el plan de Dios. Por eso es que Dios mandó el diluvio ahí. Y solo Noé y su familia fue declarada una generación limpia, que de ahí vendría el Señor Jesucristo, de cordón umbilical a cordón umbilical. Pero ese ha sido el plan de Dios desde el principio, y Satanás ha querido destruir ese plan, y por eso el Señor está testificando a este individuo acá. No querían escucharle a él. ¿Por qué? Bueno, él ya lo ha dicho ahí en Juan, en el libro de San Juan, el capítulo 8. Vamos a llegar muy pronto y vamos a aprender más de esto. Y no le querían escuchar a él. Eran hijos de Satanás. Dice el versículo 6, capítulo 6, versículo 1, dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Aquí en Tiberias pasaron muchas cosas acá. Este era el huerto del príncipe. Y versículo 2 dice: y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Le seguían ahí, gran multitud, creyendo en él. ¿Por qué? Bueno, porque él sanaba a muchas personas, miles de personas. Aquel que tenía fe en él, que creía en él, bastaba con tocarle a él. Y ese testimonio estaba delante de él ahí, y muchos le seguían ahí. Era gran multitud que venía hacia él. Nunca habían visto algo igual ahí. Nunca habían visto a alguna persona hacer estas cosas ahí. Aquel que creía era sano ahí. Era maravilloso. Y por eso seguían al Señor. Versículo 3 dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y él subió arriba al monte, es decir, a algo más alto ahí, para ver todas estas personas acá que venían hacia él. Dice el versículo 4:
Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, no solo de los judíos de Israel también, de todo Israel. Y esta Pascua, en el que se hace decir en el griego, era, ¿quién es? Bueno, nuestro Señor Jesucristo. Ese cordero inmolado ahí, como está escrito ahí en 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7, que Él se volvió nuestra Pascua. Él se volvió ese cordero ahí. Él se volvió ese sacrificio. Ese pan también. Ese cuerpo ahí, significando su cuerpo quebrantado ahí. Para que podemos comer de él. Esa Pascua ahí. Versículo 5 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pregunta a Felipe. Felipe conocía esta área acá, pero eso no fue el motivo porque el Señor le preguntó. Vamos a ver qué es el motivo, dice el versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Él sabía qué es lo que iba a hacer. Versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe está diciendo acá, 200 denarios es mucho dinero. Pero ni 200 denarios, dice. En ese tiempo, hoy en día como 40 o 50 dólares. Pero en ese tiempo era muchísimo dinero. Ni esta cantidad de dinero, dice él, podrá alimentar y dar un poco de pan. Por supuesto, él va a hacer este milagro acá. Pero ese pan que él se volvió ahí es suficiente para todo. Y hay suficiente para todo. Versículo 8 dice, él es el pan de vida. Versículo 8 dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, versículo 9: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Por supuesto, este muchacho representa a Israel. Estos 5 panes de cebada, 5 quiere decir gracia. Pero este pan de cebada era un pan de los pobres. La cebada crece antes del trigo. Y este era un pan para pobres ahí. Y dice aquí, y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tanto? Y esta palabra peces siempre representa al cristianismo. Y ahí en griego quiere decir, ¿qué quiere decir esta palabra peces? Dice, en griego quiere decir aiora kaitara, dice Absalom signa. Vamos a volver a repetir, dice aiora kaitara Absalom signa, que quiere decir Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador. En esto que representa el pescado y representa también este pan. Y aquí usted tiene todos los símbolos acá, representando ese cordero acá, representándolo a él. Dice el versículo 10: entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 50,000 varones. Imagínense esta cantidad aquí, 50,000 varones. Esto no se cuenta sus familiares,
pero había mucha gente ahí. Dice el versículo 11: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, siempre dé gracias a Dios, por estos eran panes de pobres acá, y siempre hay que darle gracias a nuestro Padre. Dice aquí: los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y es algo muy importante acá de ver. El Señor no lo repartió a ellos. Muchos dicen, bueno, Jesús lo repartió. No, los discípulos lo repartieron. Ellos repartieron la comida ahí. Usted siempre, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, que sus discípulos, aquellos que tienen la verdad, usted debe de repartir a aquellos que necesitan de esta verdad. Debe de repartir a la gente necesitada. Dios le da a usted lo necesario, pero usted debe de repartir esa verdad. Dios le da lo que usted necesita, el material, es decir, Dios da el material, pero los discípulos de Él es que reparten esa verdad. Dice el versículo 12: y ellos tomaron ahí cuanto ellos querían. Había mucha abundancia ahí. Versículo 12 dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Estos pedazos que se recogieron acá, Él lo va a decir acá, que vamos a leer el versículo 13, dice: recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos, que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12 canastas ahí, representando ¿qué? Representando a cada tribu de Israel, representando que hay suficiente para todo, hay suficiente verdad, hay suficiente sabiduría, hay suficiente amor para repartir para todos. Dios da suficiente y sobra para todos. Siempre hay campo para más de esta verdad. Aquí lo que el Señor dijo allá en aquel libro de Mateo, capítulo 11, que cada vez que haya alimentación, Él lo sentó acá en orden. Y Él siempre alimenta en orden. De esa manera opera el Señor. En orden las cosas. Todos se sentaron en orden ahí. Sentados ahí en la grama. Bueno, ¿y qué hay de acerca de aquel que no se sentó? Bueno, no le dieron nada. Todo tiene que ser en orden acá. Y el Señor allá dice también en el capítulo 11 del libro de Mateo, que deben de cuidarse cuando sobraron estos 12 canastas, sobraron estas cosas, sobraron la comida. Él les enseña y toma esto para una enseñanza acá. Cada vez que usted reparte ahí la palabra de Dios, siempre va a haber ahí alguien que entre ahí y traiga malas doctrinas, como Él lo dice allá en Mateo capítulo 11. Guardaos, dice, de la doctrina, dice Él, de los fariseos y de los escribas. Y usted siempre va a tener ahí, cuando usted alimenta a las personas, siempre va a tener alguna u otra persona ahí
algún trompetudo por ahí, queriéndose hacer su nombre para sí mismo, y queriéndose engañar a otros ahí, apartarlos de la verdad y de la bendición de la palabra de Dios. Cuando hay repartición de alimento espiritual, siempre va a venir uno ahí queriendo traer otra doctrina, y de eso debe tener cuidado ahí. Por eso es que el discípulo o el Hijo de Dios debe de entregar esta verdad, y solo la verdad de Él, y siempre es exitoso hablando y diciendo la verdad de Él, no doctrinas y otras cosas, y no que la verdad de la palabra de Dios. Versículo 14 dice él: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Por supuesto, ¿cómo está escrito acá? Estaba escrito en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Y en Génesis capítulo 49. Se dieron cuenta de estas cosas que él hacía acá. Lo que él hablaba aquí. Versículo 15, para terminar, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Se volvió a retirar a él de ahí, ¿verdad? Porque él no era el tiempo para él hacerse rey, ¿verdad? Especialmente en esta carne. Su reino es celestial, ¿verdad? Su reino es para siempre, ¿verdad? Y él se retiró ahí. Pero usted siempre recuerde de esta comida espiritual. Él siempre da a satisfacer ahí, ¿verdad? Para que usted pueda ser moldeado por esta palabra, para que usted pueda ser bendecido por esta palabra ahí, ¿verdad? Y él siempre tiene más para usted, que eso es el amor de nuestro Padre Celestial para sus hijos, ¿verdad? Que usted pueda entender la palabra de Dios, que usted pueda entender su verdadera palabra ahí, ¿verdad? Que él tiene amor para sus hijos, ¿verdad? Y él siempre da y quiere que sus hijos oigan su palabra. Y aquellos que tienen fe y lo aman a él, ellos siempre escuchan a él, ¿verdad? Y son bendecidos por él. Quiera pues que usted también le oiga a él, ¿verdad? Y estas cosas son fáciles de documentar. Si es que usted le ama, si es que usted le escucha a él, usted va a tener al Hijo de Dios, ¿verdad? A Yeshua, Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a dejarlo hasta aquí, que el Señor lo bendiga con su palabra, hermano.